Hola. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Qué gusto verlos. Bendiciones. ¿Listos para ser edificados por la palabra? Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos. Esta noche vamos a continuar. Vamos a ver el capítulo 21, del 37 hasta el 29. El capítulo 31, 37 y el 22 hasta el 29. ¿Ya? Entregaremos este tiempo al Señor, oraremos. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Padre bueno, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo. Gracias porque eres bueno, porque nos permites venir, Señor, para ser edificados, Dios amado. Señor, necesitamos de tu ayuda en este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú prepares el corazón de mis hermanos que están presentes y los que nos están viendo a través de las redes, Señor, para que sea un tiempo de edificación, para que podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en toda la enseñanza que vamos a tener esta noche. Y gracias, Dios bendito, por el privilegio de poder compartir tu palabra en este tiempo. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Vamos a recordar, antes de poder entrar en texto, ¿qué nos dice 2 Timoteo 3, 16, 17? ¿Qué hace la palabra en nuestras vidas? Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que la palabra del Señor hace. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Vamos a hacer un pequeño resumen del anterior miércoles. Se ha visto Hechos 21, del 15 al 36. El pastor Oscar vio esta porción. Vamos a hacer una puntualización. El primer punto, Pablo llega a Jerusalén y es bien recibido por los hermanos. Y vamos a ver en el versículo 15-17. Después de su viaje, Pablo y su equipo llegan a Jerusalén. Están en este lugar, en Jerusalén. Ahí los hermanos, los cristianos, los reciben con gozo. Eso muestra la unidad y el cariño entre los creyentes, a pesar que habían diferencias culturales. Un segundo punto que hemos visto, Pablo informa a Jacobo y los ancianos sobre su obra entre los gentiles. Pablo se reúne con Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, y los ancianos, y les cuenta todo lo que Dios había hecho entre los no judíos, o sea, los gentiles, por medio de su ministerio. Esto evidencia la transparencia y su deseo de rendir cuentas. Otro aspecto que ha tocado también la anterior enseñanza es la reacción de los líderes. Aconsejan a Pablo cumplir su voto judío. Aunque se alegran por la obra de Dios, los líderes estaban preocupados por los rumores que Pablo enseñaba a los judíos a abandonar la ley de Moisés. Entonces, ¿qué les pide? Que 4 hombres que han hecho el voto puedan mostrar de que Pablo respetaba las leyes de las costumbres judías. Les pide que se rapen la cabeza. De esa forma estaban respetando estas costumbres que ellos tenían en aquella oportunidad. Un cuarto aspecto, dice Pablo, acepta el consejo para no causar tropiezo. Pablo sigue el consejo y participa de las ceremonias, ya con el objetivo también de ver la unidad que había en el cuerpo de Cristo. Y el otro aspecto que también es importante, y vamos a hacer énfasis en este aspecto, dice Pablo es arrestado injustamente en el templo. Al final de los 7 días, unos judíos, dice, ven a Pablo en el templo y le acusan falsamente de profanar el lugar sagrado, diciendo que llevó a un gentil dentro. Esto provoca en la gente, los que estaban presentes, un alboroto tremendo, hermanos.
El pueblo intenta matarlo a Pablo. Pasa una situación bien complicada. Los soldados romanos intervienen y arrestan a Pablo y lo sacan del templo para protegerlo porque él estaba corriendo peligro de su vida. Este es un antecedente de la anterior enseñanza. Ahora vamos a entrar a lo que nos toca ver esta noche, ¿ya? El título para la enseñanza de esta noche le he puesto La integridad del apóstol Pablo. Vamos a ver, en este caso son 4 puntos muy importantes, pero para que tengan un poquito más de conocimiento vamos a hablar de una introducción. La conversión del apóstol Pablo, que esta noche vamos a hacer referencia, vamos a tomar en cuenta qué había pasado con esta persona. Esta conversión dice que había afectado notablemente en el rumbo de su carrera de este hombre. Había marcado profundamente el evangelio en el mundo. Pablo, conocido como Saulo de Tarso, era un hombre religioso. Ustedes han debido ver a través de la Biblia, han debido ver las características de Pablo. Era celoso por la ley, pero estaba ciego en aquella oportunidad, antes de conocer a Cristo, a la verdad del evangelio. Perseguía a los cristianos. Y él pensaba él que el hecho de poder perseguir a los cristianos estaba haciendo lo correcto, pero ahí estaba totalmente equivocado. Camino a Damasco fue alcanzado por la gracia irresistible del Señor. ¿Qué había ocurrido en aquella oportunidad? Su orgullo, porque era una persona orgullosa, fue derribado. Su entendimiento fue abierto y su corazón renovado. A consecuencia que había tenido un encuentro con el Señor. Y aquí que podemos ver que ha sido un milagro del nuevo nacimiento que ha tenido Pablo y una obra poderosa del Espíritu Santo. La conversión de Pablo nos recuerda que nadie, queridos hermanos, nadie está lejos de que Dios pueda alcanzarlo. Y cuando Cristo entra a tu vida, definitivamente tu vida va a cambiar. Vas a ser una nueva criatura. Les decía que la enseñanza la vamos a dividir en 4 partes. La primera, defensa de Pablo en Jerusalén. La segunda, Pablo da testimonio de su conversión. La tercera, Pablo es enviado a los gentiles. Y la cuarta, Pablo bajo vigilancia del comandante. Pablo se encuentra en un momento muy difícil de su vida y doloroso. Está en un tremendo problema. Está a punto de que pueda ser muerto. En este caso, por la gente que lo había tomado preso. En ese momento, Pablo estaba viviendo una situación muy difícil. Pero aquí también nosotros podemos aprender algo. En los momentos de adversidad que posiblemente pasamos, hermanos, de aflicción, ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente recurrir al Señor. Y el testimonio o el sufrimiento que podamos tener siempre va a ser para cosa buena. Las cosas que pasamos no son nada casuales. Todo tiene un propósito, sobre todo en la vida del creyente. Vamos a ver 3 aspectos importantes acerca de lo que Pablo había pasado. Primero, antes de conocer a Cristo. Segundo, cómo conoció a Cristo. Y tercero, después de conocer a Cristo. 3 etapas importantes. Antes de conocer a Cristo, cómo conoció a Cristo y después de conocer a Cristo. Vamos a ver los 4 primeros versículos. Capítulo 21 del 37 al 40. Defensa de Pablo en Jerusalén. Se los voy a leer el versículo, hermanos. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante, sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo. Soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permíteme hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio.
Pronto un gran silencio, nos dice la palabra, envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Aquí vamos a tomar en cuenta un detalle importante. Él se había dirigido a esa gente a la que estaba escuchando en su propia lengua, un aspecto muy importante. Este pasaje describe un momento importante en la vida del apóstol Pablo. Mientras es llevado, dice, por los soldados, tras ser arrestado, Pablo solicita hablar con la multitud. ¿Qué le quería hacer? ¿Qué es lo que quería hacer? Es escuchar esta multitud. Hablar definitivamente de su testimonio de fe. Al margen que estaba pasando circunstancias muy complicadas, él tenía y estaba en su mismo ser de poder compartir ese precioso evangelio. Él estaba pasando un tiempo complicado, pero nada de eso había desanimado al apóstol. Él quería cumplir. Versículo 37 al 39, ¿qué nos dice? Aquí lo vemos a Pablo como un hombre valiente. En lugar de asustarse o intimidarse por lo que estaba pasando, toma la iniciativa, dice la palabra, de hablar con el comandante. Este acto refleja que el apóstol era valiente y tenía confianza en el Señor, porque solamente él estaba compartiendo con él, en este caso estaba pidiendo permiso para poder hablar a esa multitud que se había congregado. El miedo no le había interferido para nada, no había paralizado. Al margen de que estaba pasando adversidad, él actuó para cumplir el propósito que el Señor le había mandado. Él quería defender definitivamente su fe. Y eso me ponía a pensar, decir, cuando estamos hablando de defender la fe, hay un término que utilizamos, que es la apologética. No sé si alguna vez han escuchado. La apologética es la defensa de la fe, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba haciendo en este caso el apóstol. Estaba defendiendo su fe. El comandante, al quien le hacía referencia para poderle permiso para hablar, sorprendentemente dice que lo escucha al apóstol al hablar en arameo. Él se había dado cuenta que el hecho de poder manejar esta lengua, había pensado que era una persona culta y educada. Ese uso del idioma captó, dice, la atención del comandante y le sirvió de protección y le dio la oportunidad de presentar su defensa. El apóstol estaba preparado para comunicar eficazmente en los diferentes contextos donde él se estaba desenvolviendo y tenía autoridad espiritual que el Señor le había otorgado. Este detalle también dice, subraya la importancia de estar equipados y capacitados para compartir el Evangelio en cualquier situación. Si te hago una pregunta esta noche, ¿estarías tú capacitado? ¿Estarías tu hermano capacitado para poder compartir del Evangelio en un contexto que por ahí muy complicado? Solamente hay que disponer el corazón y hablar porque el Señor hace la obra. Nosotros somos instrumentos del Señor, pero sí tenemos que estar capacitados. ¿Cómo nos vamos a capacitar? ¿Sería importante conocer la palabra de Dios? Definitivamente. Porque a través de la capacitación y a través de lo que conozcamos la palabra, en cualquier contexto donde estemos, podemos compartir esas preciosas verdades que tiene la palabra. Tenemos que prepararnos, hermanos. ¿Cómo? A través de la palabra, decíamos. Aquí en la iglesia damos diferentes cursos. Hay cursos de siervos, profundizando nuestra fe, diferentes cursos, justamente con el objetivo de preparar a los hermanos para que conozcan más la verdad del Evangelio y cualquier momento donde uno se desenvuelve pueda compartir de ese precioso Evangelio. Pero es necesario estar preparado. En vista de que lo que a Pablo le da la oportunidad de hablar el comandante, ¿qué es lo que hace Pablo en esta oportunidad? Lo primero dice, se identifica a él. Dice, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia. Y tenía autoridad para poder hablar. Su declaración muestra la habilidad para aprovechar su contexto
y formación para avanzar en el mensaje de Cristo. A pesar del caos que estaba viendo en esa oportunidad, Pablo busca la oportunidad de poder predicar. Eso demuestra que Pablo tenía un corazón apasionado por las almas y su deseo de aprovechar cualquier situación para testificar de su fe. Solamente tenía una cosa en su corazón Pablo: el poder predicar el Evangelio. Pablo muestra respeto al obtener permiso del comandante antes de poder dirigirse a esta multitud, y se comunica con orden, indicando su disposición para testificar con claridad. Esto nos enseña que el testimonio debe darse con reverencia y respeto hacia los demás. Mire la actitud de Pablo que había asumido. Había aprovechado de que él hablaba arameo, en algunas versiones de la Biblia dicen hebreo, griego, entonces, pero tenía esa facilidad de poder hablar. ¿Por qué? Porque él era romano. Entonces había esa facilidad y eso de alguna forma utilizó como estrategia para poder llegar a ese público que le estaba escuchando. Hechos 2 del 1 al 5, vamos a pasar a la segunda parte. Dice así: hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío, y se presentó acá, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores de él del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que eso es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los cristianos de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Según la lectura que acabo de hacer, estamos viendo lo que era antes Pablo de conocer a Cristo. Perseguidor, dice que los arrestaba a los cristianos, los metía a la cárcel. Era una persona realmente tremenda, tremenda. En esa porción que acabo de leer, ¿qué es lo que estamos tratando de entender ahora? Pablo comienza su defensa frente al pueblo judío. ¿Qué es lo que hace primero? Comparte su testimonio. Habla acerca de su trasfondo, su celo por la ley y cómo, miren aquí hermanos, y cómo su ignorancia persiguió a los seguidores de Jesús. Él pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero estaba totalmente equivocado. Este pasaje nos enseña la importancia de reconocer nuestro pasado como un puente para dar testimonio de la gracia de Dios. Si se dan cuenta, les he hablado del antes de Cristo, antes de que Pablo conozca a Cristo. ¿Cómo era nuestra vida, hermanos, antes de Cristo? Tremenda. Yo digo, por misericordia del Señor estamos acá, porque las conductas que teníamos, bueno, si yo contara mi testimonio, en algún momento voy a comentar, realmente yo digo, Señor, gracias de donde me has sacado. Mi antigua forma de vivir. Pero ahora está la nueva forma. Y aquí vamos a ver cuán importante ha sido lo que el Señor ha hecho con Pablo, realmente en un cambio totalmente, una transformación totalmente de su vida. Pablo comienza en esta oportunidad su defensa con respeto, llamando a los oyentes. ¿Cómo se dirige a los oyentes? Les dice, hermanos y padres. A pesar de su hostilidad, el apóstol muestra un corazón dispuesto a testificar con gracia. Esto también nos enseña a abordar a los demás con humildad y amor, incluso ante situaciones difíciles. Una vez que la multitud furiosa escuchó a Pablo, porque Pablo empezó a hablar en hebreo,
Dice que quedaron callados, silencios y aprestos a escuchar lo que el apóstol estaba empezando a comentar. Pablo utiliza el hebreo para conectarse con el mismo lenguaje de su audiencia. Y eso el apóstol lo manejó como una estrategia. Si el apóstol hubiera hablado otro idioma, con toda seguridad que no lo hubieran entendido. Pero lo importante es que estaba hablando el mismo idioma de los judíos que le estaban tratando de hacer daño. Entonces se habían puesto en atención y a escuchar lo que realmente el apóstol estaba diciendo. Esto demuestra su sabiduría del apóstol para comunicarse en un lenguaje que los oyentes entienden y respetan. Porque todo lo que estaba hablando, la gente empezó a entender de lo que estaba dando ese testimonio el apóstol Pablo. Utiliza definitivamente una estrategia, y esa estrategia le da muy buenos resultados, hermanos. Pablo destaca, dice, su trasfondo judío y empieza a dar su testimonio. Su educación bajo Gamaliel, uno de los maestros más respetados y prestigiosos de su tiempo. Esta persona era reconocido como un experto en la ley religiosa. Esto también le permite al apóstol establecer su credibilidad y conexión con la audiencia. Lo que estaba compartiendo era realmente la verdad, porque Pablo había sido educado con este maestro Gamaliel. Conocía mucho la ley. Pablo también en esa oportunidad admite su celo por Dios que lo llevó a perseguir a los cristianos. Pero tal vez el enfoque que tenía Pablo no era el correcto. Por eso empezó a perseguir a cristianos, los mataba, los llevaba a la cárcel, porque no, el enfoque que tenía totalmente diferente. Este reconocimiento de su celo equivocado que tenía Pablo le permitió identificar con su audiencia y señalar cómo el verdadero celo debe estar alineado definitivamente a la voluntad de Dios. A veces, si no estamos alineados a la voluntad de Dios, hermanos, podemos cometer muchos errores. Por eso es que cuando hacemos cualquier situación y queremos pedirle una orientación al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, definitivamente. Porque la voluntad del Señor nos va a guiar siempre a lo bueno. Y eso tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Pablo era tan enérgico en sus persecuciones que en algunos casos, dice, fue muerto. Fue responsable de la muerte de algunos seguidores de Jesús. Los llevó a la cárcel, los arrestó. Realmente fue una situación muy complicada en lo que hacía con los cristianos. Confiesa su pasado como un perseguidor del Evangelio, porque eso es lo que estaba haciendo el apóstol. Estaba persiguiendo al Evangelio. De alguna forma, a los cristianos también. Esta porción que acabo de mencionar, vamos a hacer una conclusión de esta primera parte. Estoy hablando antes de conocer a Cristo, las características que les he compartido del apóstol. El ejemplo de Pablo en este pasaje dice, nos desafía a ser valientes, estar preparados, conocer nuestro propósito en Cristo, buscar oportunidades para testificar y hacerlo con respeto. Dios puede usar nuestras palabras para impactar vidas, aún en medio de los desafíos. ¿Cómo están? ¿Está siendo obediente a lo que el Señor nos manda para poder proclamar su evangelio? Yo creo que si les pregunto a ustedes todavía, muchos de nosotros tenemos familias que no conocen al Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Compartirles, porque es un mandato que el Señor nos da. Y para eso que les decía, tenemos que estar preparados. Aquí deseo hacerte un recuerdo de algo que el Señor nos ha dicho. El Señor te ha dado habilidades. El Señor te ha dado talentos, te ha dado dones con un propósito. De que puedas testificar esas verdades del Evangelio, posiblemente a gente que no conoce al Señor. ¿Estás siendo obediente, hermano? ¿Estás siendo obediente? Yo creo que deberíamos tener carga en esa área para ser obedientes. Obedientes a lo que nos manda la palabra.
Estas enseñanzas, los versículos que estamos estudiando, ¿cómo aplicarías en tu vida? Porque la palabra también se puede aplicar y eso realmente es una bendición. Cuando estás enfrentando dificultades, ¿qué es lo que haces, hermano? Recuerdas posiblemente que Dios te ha dado valentía para hablar y actúas con sabiduría, incluso a medio tal vez de oposición. Como hijos de Dios debemos prepararnos para compartir nuestra fe de manera que otros puedan entender y relacionarse, usando las herramientas y habilidades que Dios nos ha dado. Y una aplicación también interesante. No dejes, hermano, que las dificultades te impidan compartir el amor de Dios con quienes los necesitan. Busca siempre las oportunidades para testificar tu fe. Vas a agradar el corazón del Señor con toda seguridad. Pero no te calles, el Señor hace la obra. Abre tu boquita, hermanos. Vas a ver qué resultados vas a tener en el contexto donde tú te desenvuelves. El segundo punto, Pablo da testimonio de su conversión. Aquí vamos a ver cómo el Señor realmente ha afectado la vida del apóstol. Versículos 6 al 16. Cuando iba de camino y acerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra tu vista. En ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos los que has visto y oído. ¿Qué esperas?, le pregunta. Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Aquí estamos viendo cómo el Señor había empezado a actuar en la vida del apóstol. Pablo narra el evento crucial, dice, que transformó su vida, su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Este testimonio no solo revela la misericordia de Dios, es también su propósito al llamarnos, al transformarnos y al enviarnos. Aquí podemos ver, hermanos, que la experiencia de Pablo es un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en nuestras vidas, incluso en momentos inesperados. Este encuentro de Pablo con una luz celestial en pleno mediodía subraya, dice, la intensidad y sobrenaturalidad de este momento. Esa luz representa la gloria de Cristo y la verdad que transforma. A través de este acto divino, Pablo experimenta un cambio radical en su vida. Jesús llama a Pablo por su nombre, mostrando que el Señor lo conocía personalmente. El Señor conocía al apóstol Pablo, definitivamente. Su pregunta directa del Señor confronta el pecado de Pablo y lo lleva a reconocer que estaba persiguiendo a Cristo al atacar a sus seguidores. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, con un enfoque posiblemente diferente, al perseguir a los seguidores de Cristo. En ese momento Pablo reconoce que Jesús, que es el Señor, la revelación de Cristo le muestra que estaba equivocado en su celo religioso y que le daba la oportunidad de cambiar. Este punto era un punto de transformación espiritual en la vida del apóstol.
Dios no solo llama a Pablo a reconocer su error en todo este diálogo que habían tenido con Pablo, el Señor, sino también de obedecer de inmediato. El Señor le instruye que tiene que ir a Damasco para que él hable con Ananías, que tiene que ver cuando recibe la vista y vuelve a tener la vista. Pablo recibe la misión de ser testigo de Cristo ante todas las personas. Este llamado también incluye el bautismo como un acto de arrepentimiento y declaración pública de su fe. Eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo y con su encuentro que había tenido con el Señor Jesús en el camino a Damasco. El testimonio de Pablo en este pasaje nos muestra, hermanos, el poder transformador de un encuentro personal con Jesús. Desde el momento en que reconocemos su señorío hasta el llamado a vivir en obediencia, Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. ¿Conoces ese propósito especial, hermano? ¿Le has dicho al Señor, Señor, muéstrame ese propósito que tú tienes para mí? Yo sé, si le hablas, el Señor te va a mostrar, definitivamente, pero tienes que estar atento, alerta, lo que el Señor te va a hablar. Dios te conoce por tu nombre, te cuento, y desea encontrarse contigo donde estás. No importa tu pasado. La palabra dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor no te va a desechar, más bien te va a dar una nueva oportunidad. Pero, como Pablo, hermano, estás llamado a vivir en obediencia y a compartir la luz de Cristo con los demás. Lo que te decía, es bueno que compartamos el Evangelio a gente que no conoce al Señor. Y vamos a ser obedientes también a lo que el Señor nos está enviando. Debemos escuchar la voz de Dios y responder con humildad y obediencia. Podemos identificar las áreas donde necesitamos dar pasos de fe y acción para poder alinearnos a los propósitos del Señor también. Y esto tiene que ver con fe, hermanos. ¿En qué medida yo le voy a creer lo que el Señor puede hacer en mi vida? Tu vida puede ser transformada o está siendo transformada por la misericordia y por el amor de Dios. Todos los días yo creo que vemos un poquito del avance, ¿no? ¿O no están viendo así? ¿Qué dicen, hermanos? Dios es bueno, nos da la oportunidad, no nos desecha para nada. Si nos equivocamos, nos llama la atención con amor y nos permite continuar. Nos equivocamos, seguro. Pecamos, seguro, por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero la idea es tratar de pecar lo menos. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Me acuerdo de la palabra y que dice, ¿se acuerdan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Linda promesa del Señor. Entonces, hay que continuar, hermanos. Hay que continuar. Todavía hay mucho por hacer. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida? Porque la idea es que, hermanos, que todo lo que podamos aprender en la palabra, apliquemos siempre en nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicar? El reconocimiento de Jesús como Señor es el primer paso para una vida transformada. Reconoce que Dios te llama por tu nombre y te invita a reflexionar sobre tu vida. ¿Alguna vez has escuchado al Señor cuando ha hablado, te ha llamado por tu nombre? Si no, hay que pedirle. Su amor personal está diseñado para guiarte hacia el arrepentimiento y a la restauración. Dios es bueno, definitivamente. Cuando Dios te llama, tienes que responder con obediencia. ¿Quieres agradar el corazón del Señor? Tienes que ser obediente. Incluso si no entiendes completamente el plan, el Señor te va a guiar paso a paso. Tu fe tiene que ir acompañada de acción. La fe no es quieta, ¿no? La fe tiene que ver con movimiento. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? La fe dice es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué medida yo le creo al Señor lo que me dice? Tiene que ver con fe. Dar pasos concretos para vivir y compartir el Evangelio, comenzando con actos de obediencia.
como el bautismo y el servicio. Tenemos que ser obedientes para poder agradar el corazón del Señor. Punto 3. Pablo es enviado a los gentiles. Versículo 17 al 21. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuando los abrigos que se quitaron, cuando los apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué podemos entender de esta porción, de estos versículos? Pablo continúa compartiendo su testimonio, relatando su experiencia en el templo después de su conversión y el mandato de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Este pasaje refleja el corazón de Dios por todas las naciones y el papel de Pablo como un instrumento clave en la expansión del evangelio. Podemos aprender mucho, hermanos, acerca de lo que el apóstol Pablo ha hecho. Él ha pasado diferentes tribulaciones, ha pasado situaciones muy complicadas en su vida, pero nunca se ha desanimado por cumplir lo que el Señor le había enviado, le había dado. Siempre su fe estaba fortalecida, aunque pasaba, dice, situaciones muy complicadas. En la cárcel, lo golpeaban, ¿qué no lo hacían? Pero nunca había desfallecido. Pero sí, como yo creo, como cualquier persona también, tenía tiempos complicados. Pero ¿qué hacía? Recurría al Señor para que pueda el Señor ayudarlo y poder seguir con ese mandato que el Señor le había otorgado. A veces nos pasa eso, hermanos. No sé si a ustedes les pasa. A veces por las situaciones de salud, los problemas que algún momento tienen, te desaniman a continuar. Quieres tirar la toalla, como decimos, ¿no? Pero ahí el Señor nos está hablando. Ya va a pasar, ya va a pasar. Pero es donde más debemos aferrarnos del Señor, de sus promesas. Señor, pero tu palabra dice eso. Por eso les comento que en el curso que tenemos de PNF les decimos, hermanos, tienen que aprender la palabra de memoria. Y les damos versículos en los temas y les tomamos el control. ¿Para qué? Para que ellos sepan que en cualquier momento la palabra puedan usarla. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de alguna promesa del Señor? Yo creo que sí, ¿no? Salmo 46:1, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan? Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo no aferrarnos a esas preciosas promesas? Cuando estamos pasando tribulación, cuando a veces oramos y no tenemos respuesta del Señor. Decimos, Señor, parece que te has olvidado de mí, pero la palabra te trae a memoria una preciosa promesa, que en este momento me acuerdo. Isaías 41:10. ¿Se acuerdan qué dice? No temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿El Señor cumple su palabra? Amén. Por eso les animo en esta noche, hermanos. Conozcamos más la palabra del Señor, esas preciosas promesas, esos mandatos que nos da, para poder seguir caminando en este transitar que estamos de camino de santificación. A veces es complicado, pero podemos hacerlo, hermanos. Podemos hacerlo. Tercer punto, Pablo es enviado a los gentiles. Vamos a ver los versículos de 17 al 21. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un éxtasis. Tuve una visión de Jesús que me decía, date prisa. Ya hemos leído esta, ¿no ve? Ya, hacer puntualizar entonces, ¿qué queremos decir? Dios está reflejando lo que tenía en su corazón por todas las naciones y el papel de Pablo. Y él lo estaba utilizando como un instrumento en la expansión del Evangelio.
Pablo, después de su conversión, regresa a Jerusalén y busca la presencia de Dios en el templo. En oración tiene una experiencia espiritual profunda donde Dios se le revela de manera directa. Esto demuestra la importancia de la comunión con Dios para recibir dirección. Dios advierte también a Pablo que el pueblo de Jerusalén no aceptara su testimonio, a pesar de su celo y amor por los judíos. Pablo recibe la orden de marcharse. Este punto subraya que aunque tengamos buenas intenciones, debemos someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Todo a la voluntad de Dios, hermanos. Porque hay una característica de la voluntad de Dios que dice que es buena, agradable y perfecta. Pablo recuerda su pasado como un perseguidor de la iglesia, reconociendo que este historial podría ser un obstáculo a los judíos que aceptaran su testimonio. Aquí podemos ver que Pablo actúa de una forma honesta al mencionar cómo era su conducta antes de conocer a Cristo. Y él también menciona cómo, a través de ese gran amor que el Señor tenía para con él, su vida ha sido transformada. Hace mención también la palabra acerca del martirio de Esteban como un momento significativo en el pasado. Este evento, dice, marcó el inicio de su camino hacia la conversión, aunque entonces era un perseguidor. Ahora, Pablo comprende que la sangre de los mártires como Esteban no fue en vano, tuvo un propósito muy importante. Dios confirma el llamado de Pablo como apóstol a los gentiles, desafiando a salir de su zona de confort y llevar el evangelio más allá de las fronteras culturales y religiosas. Este mandato refleja el amor universal de Dios por toda la humanidad. Dios nos da oportunidades. Dios nos habla al corazón. Si estamos actuando no de acuerdo a su voluntad, el Señor nos habla y nos dice, hay que rectificar esto. Pero tenemos que saberlo escuchar al Señor, hermano. El llamado de Dios a Pablo no solo transformó su vida, sino que también marcó un hito en la historia del Evangelio. A través de la oración, la obediencia y la disposición de Pablo para ir más allá de lo esperado, somos recordados de que el propósito de Dios siempre trasciende nuestras limitaciones. Dios quiere cumplir sus propósitos, por eso nos utiliza también a cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado único para tu vida. Así como Pablo obedeció, incluso en medio de incertidumbres, de problemas que estaba pasando, él supo confiar en el Señor, porque siempre lo sacó de las situaciones donde estaban viviendo complicadas posiblemente. Recuerda que no importa tu pasado, Dios puede usarte para su gloria. ¿Cómo están el manejo de las disciplinas espirituales? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Qué dices, hermano? Es clave en la vida del creyente las disciplinas espirituales. Te animo, si no lo estás haciendo, ora al Señor, lee su palabra, capacítate, confía en su dirección. Él te va a llevar posiblemente a caminos desconocidos. Pero si no estás capacitado, ahí puedes tener percances. ¿Cómo podemos aplicar prácticamente estos pasajes que acabo de mencionar? Podemos dedicar tiempo de oración y a buscar la guía del Señor, buscar su presencia. Él puede revelarnos su voluntad de una manera clara y directa a través de la palabra. Cuando Dios te advierte o te redirija, escucha con humildad y confía en que en Él tiene un propósito mayor. Incluso si no entiendes de inmediato, pídele al Señor que te hable. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga en función a lo que tú me estás pidiendo? El Señor te va a volver a hablar, seguro. Acepta tu pasado como parte de tu testimonio, pero no permitas que te limite. Dios puede usar tu historia para mostrar su gracia y poder transformador. Testimonio será importante, hermanos. Ahí recordamos, ¿no?, lo que el Señor ha hecho. De lo que yo era,
a lo que soy. Les cuento que en la radio tenemos un programa de testimonios de vida. Y hay varios pastores que han compartido sus testimonios. Realmente, ¿cómo podemos ver la misericordia y la gracia del Señor antes de conocer a Cristo y lo que ahora conocen a Cristo? Y eso alienta definitivamente a la gente que escucha la radio, ¿no? Son testimonios donde definitivamente vemos cómo Dios transforma a la persona. Punto 4. Pablo bajo vigilancia del comandante. Versículos 22 al 29. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar: «¡Llévense a ese tipo! No es digno de vivir», gritaron. Arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacer confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y que el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Qué situación más complicada que había estado pasando el apóstol, porque no había identificado que él era un ciudadano romano, y a un ciudadano romano no podían tocarlo, definitivamente. Pero eso es lo que estaba pasando. Pablo enfrenta una intensa oposición al compartir su testimonio. Qué tremenda la situación que estaba pasando. Este episodio, dice, subraya la soberanía de Dios y su provisión, incluso en medio de la persecución. Al estudiar estos versículos, reflexionaremos sobre la fidelidad de Dios en momentos de prueba, la identidad que tenemos en Cristo y el llamado a vivir de una manera íntegra y valiente. Versículo 22, vamos a puntualizar. La multitud que era judía había escuchado pacientemente a Pablo. Se enfurece, dice, cuando mencionan que fue enviado a los gentiles. Aquí podemos ver que hay perjuicios culturales y religiosos de la época, que definitivamente dificultan la aceptación de la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios. Para ellos los judíos son los únicos, pero para el Señor también los toma en cuenta los gentiles. Esta multitud demuestra, dice, una ira irracional que refleja cómo los prejuicios y el orgullo pueden cegar el entendimiento espiritual. Había violencia y el descontrol, y esto se convierte en una respuesta a la verdad que Pablo compartía. No querían escuchar, definitivamente. ¿Qué pasa en ese momento? El tribuno romano, desconociendo el trasfondo de la situación, ordena que Pablo sea azotado. Miren lo que estaba pasando, para obtener información. No tenía información y había permitido que querían azotarlo a Pablo. Sin embargo, después se evidencia la soberanía de Dios al permitir que este arresto fue como parte de su plan. Se habían dado cuenta de que el apóstol era romano y no deberían tocarlo. El apóstol utiliza su ciudadanía romana para protegerse de un trato injusto que estaba teniendo, demostrando sabiduría al hacer valer sus derechos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña la importancia de actuar con prudencia y defendernos dentro de los límites de la justicia.
El apóstol había aprendido aquello. Al descubrir que Pablo era ciudadano romano, el tribuno se llena de temor, porque estaban cometiendo un error terrible, hermanos, reconociendo que había actuado fuera de la ley al ordenar su azote. Esto demuestra cómo Dios puede revertir una situación injusta en favor de sus hijos. Amén. Dios estaba atento a lo que estaba pasando y el apóstol realmente estaba en una situación muy complicada. Dio a relucir de que él era un ciudadano romano y un ciudadano romano no podía ser castigado. ¿Qué podemos entender de esos versículos? Hechos nos recuerda que enfrentar oposición es parte del caminar cristiano. En nuestra vida, queridos hermanos, posiblemente vamos a encontrar mucha oposición. Pero Dios siempre está para guiarnos y defendernos. Pablo, en ese momento que había pasado esa situación tan complicada, había demostrado valentía, sabiduría y confianza en el Señor. Estaba pasando situaciones difíciles, complicadas, pero nunca se había soltado del Señor. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos seguir ese ejemplo del apóstol Pablo para que nuestra fe tenga firmeza e integridad. Dios no te abandona en medio de las dificultades. Aunque enfrentes rechazo o injusticia, Él siempre va a estar contigo, obrando detrás de las escenas para cumplir su propósito en tu vida. Su gracia, que nos sostiene cada día, es suficiente para sostenernos y su justicia va a prevalecer. Sé valiente al compartir tu fe, incluso si enfrentas oposición. Fe te animo, hermano. Vamos a tener oposición, seguro, en nuestro caminar cristiano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enfrentar con fe, sabiendo que el Señor va a obrar conforme a su voluntad. Confía en que Dios usará cada situación para su gloria y para su bien. Ora por sabiduría, para actuar con integridad y por fortaleza, para mantenernos firmes en la verdad. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Al igual que Pablo, es posible que encuentres rechazo al compartir tu fe. Sin embargo, no permitas que las críticas apaguen tu compromiso de proclamar el Evangelio. No permitas, hermanos. El Señor te va a ayudar. Enfrentar oposición por el Evangelio posiblemente vamos a tener. Puede ser, pero muy desafiante. Pero es una gran oportunidad para mantener la paz interior y responder con mansedumbre, confiando en que Dios tiene el control. ¿Dios tiene el control? Amén. Dios tiene el control. A Él nada se le escapa. Nada se le escapa, hermanos. Debemos confiar en Dios, inclusive en situaciones difíciles, porque Él quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida. Recuerda que su plan es mayor que las circunstancias que enfrentamos. Dios es nuestro defensor en tiempos de adversidad. Amén. Amén, seguro. Confía en su justicia y en su capacidad para invertir a tu favor en los momentos más oscuros que puedas pasar. Y no te olvides, aferrarse a tu palabra. La palabra del Señor nos va a ayudar mucho a poder seguir siendo capacitados para poder enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar. Amén. Bueno, oraremos. Oraremos, le agradeceremos al Señor por este tiempo, por esta enseñanza, por esa su palabra que nos ayuda a poder comprender más. Amén. Padre, gracias queremos darte por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Señor. Te agradecemos por este tiempo de enseñanza, agradecerte por cada uno de mis hermanos que están presentes y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está obrando para revelar lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Gracias, Dios bendito, que tu palabra siga obrando en nuestra vida para que podamos conocerte más cada día, Señor,
Que tu Espíritu Santo nos siga revelando esas preciosas promesas que tú tienes para con nosotros. Gracias, Dios bendito. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.